Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y es bien sabido por todos que la música nos acompaña a donde quiera que vamos. Es, en palabras del autor de esta obra, el único arte realmente universal. Porque la pintura no todos la entienden y no a todos les llama la atención. La escultura, ni se diga. La literatura, aquí estamos intentando hacer ruido y aún así batallamos para hacer que la gente lea. Pero la música es un arte que conecta con todo mundo. Independientemente del género, los gustos personales o la región del mundo en la que nos encontremos, vamos a encontrar sí o sí música de fondo. Y todos tenemos un soundtrack que nos ayuda a amenizar o ambientar cada momento de nuestra vida. Así que, sin más, vamos entrando a la reseña del día de hoy, que es del libro Fantasías textuales para melomaníacos del autor Javier Grajeda. En esta obra, su autor Javier Grajeda nos comparte 13 cuentos y una anécdota personal. Y cada uno de sus cuentos viene titulado con el nombre de un género musical. Y este género, digamos que en ocasiones le sirve como pretexto simplemente para contar la historia. En otros le sirve como el motor que impulsa la trama. En otros la música está de fondo ahí como parte de la narrativa. En otros es una pieza crucial de algún momento determinado del relato que nos está contando. En fin, la manera en que entreteje la música y la narrativa en esta obra es un ejercicio que los va a hacer conectar con estas historias como no tienen una idea, especialmente si les gusta ese género o si identifican las canciones que menciona aquí el autor. Es más, está también integrada la música a esta obra que estoy seguro que más de alguno al terminar de leer el libro va a ir directo a Spotify y va a armar una lista de reproducción con las canciones que menciona aquí el autor. Entonces, en resumen y para avanzar a lo que sigue, en esta obra el autor, gracias a su estilo narrativo que es muy irónico, irreverente y con un lenguaje demasiado soez en algunas ocasiones, construye relatos que no solamente los va a mantener entretenidos por la manera en que están redactados, sino en cómo los hilvana con la música que se utiliza como pretexto para contar esa historia. Y lo que voy a hacer a continuación es compartir con ustedes 5 de estos relatos. Y ojo, estos no son necesariamente los mejores del libro. Se los voy a compartir porque son algunos en los que encontré algunas ideas que me resultaron buenísimas y que me resultó muy inteligente la manera en que las aborda el autor. Y el primer relato que les quiero compartir es el segundo de la antología, titulado New Age. Y este brilla por cómo construye su personaje. Aquí conocemos a una mujer llamada Nena que está en una clase de yoga. Imagínense el ambiente, una clase de yoga, paz, serenidad, meditación, sonidos relajantes, pero la mente de esta mujer va a 1000 por hora, digamos que tiene déficit de atención. Y la manera en que Javier Grajeda va construyendo esta historia que nos pone lo que está sucediendo en el lugar en que todo es calma y el caos mental de esta mujer que no deja de pensar en nada y que le está dando vueltas a un montón de situaciones incoherentes o inconexas o que va y viene, está muy bien lograda. Te mantiene enganchado porque te estás viendo ahí cómo ella está luchando por concentrarse y entrar en el mismo mood que los demás, pero su mente no la deja tranquila ni un segundo. El segundo que les quiero compartir es el quinto que aparece en la antología y se titula Versátil. Y este destaca por cómo Javier Grajeda utiliza el lenguaje propio de la música para construir su historia, pero de una manera tan poética que lleva esta narración a otro nivel. Digamos que aquí está una mujer que es la vocalista, corista de un grupo versátil y ha tenido encuentros íntimos con diferentes músicos. Y en una quinceañera en la que los contratan y los despiden antes de que terminen de tocar, pues se siente atraída por el bajista y se lo lleva a su casa para estar en la intimidad con él.
Y ahí descubre que es la pareja perfecta para ella. Ya había estado antes con otros músicos. Y la manera en que te empieza a plantear la experiencia con el bajista y la que había tenido con otras personas que tocaban diferentes instrumentos es, les digo, está genial, es muy profunda, muy poética. Utiliza muchísimas figuras retóricas como metáforas, alegorías, símiles, perífrasis, metonimias, epítetos, sinécdoques, que se note que hice mi tarea en poesía, para construir esta historia. Y sabe exactamente lo que te está diciendo, porque al emplear estas figuras retóricas para describirte las sensaciones, sinestesia, le da una elegancia a los encuentros sexuales como no tienen una idea. Habla de la delicadeza de los dedos del pianista y cómo la tocaban y que la elevaban a no sé qué y que sus voz de soprano. O sea, es una locura lo que hace el autor aquí con el lenguaje propio de la música para convertir una narración que podría ser erótica o vulgar en algo sumamente íntimo y muy, muy elegante. El tercer relato que les quiero compartir es el noveno en el libro y se titula Primigenio. Y este destaca por la premisa inicial de la historia, porque en él conocemos a un sujeto de la edad de piedra que pues no tiene un nombre en sí, por lo que el autor decide llamarlo Jeremías. Y Jeremías no encaja en el grupo primitivo con el que vive, porque mientras está el cazador, el recolector, el que cuida del resto de personas, pues Jeremías se la pasa viendo las estrellas, pintando en la cueva, danzando, haciendo sonidos guturales como si estuviera entonando una canción. Y los demás se quedan así como de, hay que usarlo de carnada la siguiente vez que salgamos a cazar. Y les digo que está genial la premisa, porque de alguna manera ahí plantean que el alma de los artistas ha sido incomprendida desde la época de la época y la era de la era. Y pues ya no les voy a decir nada más de esta historia, voy a dejar hasta aquí porque voy a abordarla un poquito más adelante con un comentario muy específico, pero créanme, no es nada que demerite el planteamiento que les acabo de mencionar. El cuarto cuento que les quiero compartir es el número 12 de la antología y se titula Tocata y Fuga. Y sobresale por la voz narrativa. Es un ejercicio muy singular, pero muy bien logrado el que hace el autor aquí, porque la historia está contada a dos voces, son dos voces narrativas. Y en una de esas voces escuchamos una voz calmada que está explicando cómo Chopin fue un genio de la música de su época. No era solamente un gran organista, como dicen los historiadores, sino que dominaba varios instrumentos. Mientras al mismo tiempo tenemos a una mujer que está gritando por teléfono porque descubrió que su esposo le fue infiel y sabe en qué hotel está. Y luego regresamos a la voz calmada que ahora nos está diciendo que no solamente Chopin era un genio, sino que sus problemas de visión se utilizan para romantizar esa misma genialidad. Y luego regresamos porque dice que está fuera del hotel. Es un ejercicio muy bueno porque, así como se los acabo de platicar yo ahorita, les juro que así lo estaba leyendo. Aquí no podía evitar leer de manera exaltada las partes de la mujer que está hablando por teléfono y luego entrar con una voz más pasiva y calmada con las descripciones de Chopin. Y como está intercalado un párrafo con un párrafo, pues ahí te tiene en ese juego de tensiones y de voces hasta el final y está, les digo, muy bien llevado a término este ejercicio. Es el primero que me encuentro con dos voces narrativas que logra el nivel de calidad que tiene. Y otra cosa, este texto tiene la ventaja de que lo puedes leer 3 veces. Una, así fue como yo lo leí, pues de corrido, intercalado. Lo podrías leer también leyendo solamente la parte alterada de la mujer, o luego leer la parte más calmada que te está hablando acerca de Chopin. Entonces es un cuento que pues te va a mantener interesado y que tiene diferentes capas de lectura.
Y el último relato que les quiero compartir es también el último que aparece en esta colección antes de la anécdota del autor. Y se titula Trova. Y pues destaca por el uso del lenguaje. Y aquí sí, discúlpenme la expresión, pero el autor se la sacó, se la desenrolló y nos le está sacudiendo en la cara a todos los que leemos de este cuento. Porque agarra palabras coloquiales, agarra modismos, agarra lenguaje de la cultura popular, lo mezcla, lo retuerce, lo mastica, lo escupe y genera unos juegos de palabras tan ingeniosos, irreverentes e irónicos que resultan hilarantes, que es una genialidad lo que hizo aquí el autor. No encuentro otra palabra, porque en este texto lo que vamos a encontrar es a un hombre que está hablando con un amigo de él porque lo invitaron a una fiesta. Y en esa fiesta pues está un grupo de personas que él no tolera porque son muy bohemios, digamos como hippies modernos. Y no les gusta ni su actitud, ni las creencias que tienen, ni las cosas que hacen acá con la hierbita que huele a pachuli o palo santo. Uno de ellos básicamente pues, le bajó a la novia. Pero cuando él está hablando de su experiencia en una fiesta anterior donde estuvo junto a estas personas, despotrica de una manera que parece una llave abierta. Pero los insultos utilizan esta mezcla de lenguaje que les digo, que construye unas palabras y unos modismos únicos para este relato, que yo les apuesto, cuando ustedes lo lean, difícilmente van a encontrar un punto de comparativa con alguna otra obra. Aquí sí, el autor Javier Grajeda se lució. No solamente por la historia, sino por cómo construye el lenguaje aquí. Siento que este es 100% Javier Grajeda mostrando todo de lo que es capaz con su dominio del lenguaje. Y para avanzar con esto, vamos a hacer la evaluación general de la obra. Y a diferencia del último video en el que sí me di cuenta que me dejé ver muy lerdo al tener el cuaderno aquí y estar leyendo y explicándoles, pues vamos a hacerlo de esta manera, no le hace que el video tenga más cortes. Y pues el primer aspecto, lo que es la voz narrativa. Pues en esta obra el autor emplea muchas voces narrativas, es una gran variedad, podría decir que una por cada historia, porque adecua esa voz narrativa al tipo de historia y al tono de la misma, lo que hace que cada cuento se sienta pues único y diferente al resto de los que aparecen en la colección. Por lo que en este aspecto, esta obra se lleva 4 de 4 puntos. Vamos pasando al siguiente aspecto, premisas y trama. Y pues digamos que en las premisas no hay ningún problema. La idea de utilizar la música como pretexto o trasfondo o columna vertebral para cada una de sus historias y el planteamiento que hace en cada una de ellas establece perfectamente el tono y justifica por qué esa historia pues está utilizando ese género musical como pretexto para ser contada. Pero hay algo en la narrativa de este autor que en todas sus historias siente la necesidad o quiere poner ahí giros para sorprender al lector. Y sí, la mayoría de veces lo logra, pero en un par de historias este giro hace que la historia se traicione a sí misma y al planteamiento que ya había estado planteando. Por ejemplo, el de Primigenio. Es una premisa genial. El alma del artista incomprendida desde la prehistoria. Pero cuando llega el momento en que le da su giro, pues se convierte en una cosa completamente diferente que pues traiciona lo que ya había venido planteando con este personaje que estaba muy interesante. Y pues no es el único, con 2 o 3 relatos, al momento de que llega ese giro sí van a experimentar esa sensación como de que, a ver, como que esto ya no tiene sentido, o como que se sintió muy forzado, o como que no había necesidad, mejor lo hubieras dejado hasta aquí. Pero, como les decía, no es nada que les arruine la experiencia, solamente pues sí, algunos giros desentonan un poco con respecto a la premisa inicial que se había establecido.
Por lo que en esta área de premisa y trama, este libro se lleva un 3 de 4 puntos posibles. Y pasemos al siguiente aspecto, ambientación y ritmo. Y en cuanto a la ambientación, tengo que reconocer que todos, absolutamente todos los cuentos, te enganchan desde el inicio y te sumergen por completo en lo que el autor Javier Grajeda te está planteando. No hay ninguno que al comenzar a leer por la manera tan irreverente, tan irónica y tan muy de él, pues, de Javier Grajeda, pues te enganchan. El problemilla y por lo que pierde un puntito en esta área es por la misma cuestión de los giros finales. Ahí sí, en algunos se llega a perder el ritmo y tienes que recolocarte otra vez en el mood que tenías o en otro diferente para concluir la historia. Por lo que en este aspecto, este libro se lleva 3 de 4 puntos posibles. El siguiente aspecto, personajes y diálogos, pues miren, aquí, ¿qué decir? Es una genialidad lo que hace el autor con cada uno de sus personajes y la manera en que construye los diálogos. Como ya les dije, en el de Trova, la manera en que deforma el lenguaje y juega con él y lo reconstruye dándole su propio estilo y carácter, hace que los diálogos sean muy divertidos, sean muy irreverentes, y por la misma razón sus personajes suelen ser muy identificables y memorables. No tengo nada malo que decir en esto, por lo que en este aspecto se lleva sus 4 de 4 puntos. Lo que podría decir aquí como añadidura personal y que esto no afecta a la calificación es que pues sí, en algunos relatos el lenguaje llega a ser tan soez que a mí de manera personal, sí me resultó un poquito chocante, pero eso no quita el talento que tiene el autor para sus diálogos y construcción de personajes. Y el último aspecto de la evaluación, lo que es ortografía y edición. Pues en ortografía está muy bien cuidado este libro, no le encontré errores que los pudieran sacar de la lectura o que les llegaran a brincar. Pero en cuestiones de edición sí nos podemos encontrar algunos errorcillos por aquí o por allá, o algunas cuestiones que pueden brincarles o llegarse a sentirse un poco raras por cómo decidió abordarlas el autor. Y no sé si esto haya sido una decisión creativa consciente o si haya sido uno de esos problemillas que se generan cuando estamos escribiendo, nos arrepentimos de lo que estamos escribiendo, borramos y luego volvemos a escribir y como que ya esas frases no quedan, no cuajan con lo que estamos haciendo. Pero bueno, hay 3 cuentos en donde se identifican por ahí. Bueno, son de los que yo les quiero poner aquí el ejemplo. Tampoco es que me puse con lupa en toda la obra, pero solamente para justificar esta cuestión. En el cuento de Bolero, que es con el que abre esta antología, pues ahí se establece digamos un juego de intimidad entre pues un hombre y su esposa. Pero llega un punto en el que los párrafos son de una sola línea y en cada línea repite el nombre de la mujer y del hombre. Creo que eran Laura y José. Y entonces leemos en una línea, y Laura se quitó esto, y José se quitó esto, y Laura se puso esto, y José se quitó esto, y luego Laura se sentó aquí, y José se fue para allá. Y es Laura, José, Laura, José, Laura, José, Laura, José. Y se siente cansado y repetitivo. Otra cuestión que viene aquí es en el 7º cuento llamado Radio, que hay una expresión ahí que como que no termina muy bien de cuajar. Esta sí la voy a leer porque no me acuerdo de memoria, que dice: recordó el llanto, todo aquel llanto derramado en su vida. Se repite 2 veces la palabra llanto en el mismo renglón, y no solamente eso, sino que en este mismo pues utiliza o se siente un abuso de la palabra había. Y el último, nada más para hacer comentario, en el cuento de Bolero, no es cierto, Balada Soldis, que es el número 8, hay una parte en la que unos párrafos ahí del inicio los copia exactamente igual a la mitad. Entiendo por qué lo hizo el autor, pero el momento que lo estás leyendo pues se aprecia como algo repetitivo, se llega a sentir hasta un déjà vu de lo que ya habías leído. Pero como les digo, no es nada que te arruine la experiencia.
Es solamente para tener con qué justificar que en este último apartado, pues este libro se lleva 3 de los 4 puntos posibles. Por lo que, en suma, este libro se lleva 17 puntos de 20 posibles. ¿Qué quiero decir esto? Que es una obra muy buena, que vale completamente la pena y que si ustedes la adquieren, créanme que les va a hacer pasar muchos momentos muy agradables al momento de estarlo leyendo. Y que al finalizar, no sé, quizás se sientan en la necesidad de actualizar su lista de Spotify. Y antes de despedirme, les quiero recordar que de este mismo autor, Javier Grajeda, ya tengo otra reseña en este canal, y es del libro El gato inculto y otros animales solitarios, al cual le hice reseña hace un año. Así que en las pantallas finales de este video y en la descripción les voy a dejar el vínculo a ese video para que vayan, lo vean y se sigan burlando de cómo me expresaba en esos primeros intentos de hacer reseñas en YouTube. Y también les voy a dejar un par de redes sociales del autor Javier Grajeda para que lo contacten y le pregunten cómo pueden conseguir una copia de cualquiera de sus 2 libros, El gato inculto, El gato inculto y otros animales solitarios, y Fantasías textuales para melomaníacos. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.